Esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momento. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos viene a decir lo que San Juan Bautista enseñaba. Juan 1, 29 al 34, el Evangelio que leímos. La presentación de Jesús, San Juan viene a decir, vamos a escucharlo como lo presenta. San Juan 1, del 29 en adelante. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. La primera descripción: Jesús, el que carga con el pecado, el Cordero de Dios que viene a liberarnos. Dios viene a liberarnos del pecado. Siga. De él yo hablaba al decir: Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Ya estaba delante de mí, ya existía antes que yo. Es Dios. Siga. Porque era antes que yo. Yo no lo conocía. Escuchen de aquí. Yo no lo conocía. Pero mi bautismo con agua. Mi bautismo, Juan tiene un bautismo y aclara cómo es el bautismo de él, de agua. Ese no es el de nosotros. El de nosotros no es de agua. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Juan dice: mi bautismo era de agua. Siga. Y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan
dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió Escuchen, aquel que me envió a bautizar con agua, a bautizar con agua, uno es el bautismo de Juan, el de agua, me dijo también: me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. dos bautismos, uno con agua, el de Juan, dos, el bautismo del Espíritu Santo, el de Cristo. Y Juan dio testimonio: yo he visto venir al Espíritu Santo en forma de una paloma sobre él. Por tanto, este es el que lo va a bautizar con el Espíritu. Ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. En el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos separados que me escuchan y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dicen que bautismo significa sumergirse. Y Juan, cuando dice yo lo bautizo con agua, no está diciendo otra cosa: yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río, sino en el Espíritu Santo. Muestra de eso, Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 5. Cuando está la comparación de los dos bautizos, el de Juan de agua y el de Cristo del Espíritu. Y aquí el testimonio de los hechos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Escuche. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. ¿Ustedes escuchan bien ese micrófono? ¿Están escuchando bien allá? ¿No será que le ponemos un poquito más de volumen? ¿Sí se puede? Que yo casi no le escucho. Pablo le preguntó cuando llegó a Éfeso. ¿Qué le preguntó? Dale. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Escuche, ¿recibieron qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Pregunta fue. Le contestaron. No, la pregunta otra vez. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Se me fue a mí ahora. Ajá, ahora sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Se abraza la fe, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se abraza la fe? Escuche. Le contestaron. Ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abrazaba la fe para recibir el Espíritu Santo?
bautizándose. ¿Con qué bautismo? ¿Con el de Juan? No, porque era el del río. Bautizándose con el bautismo de Jesús, que no era del río, era el Espíritu Santo. Por tanto, el día que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y venía el Espíritu Santo en forma de paloma para demostrar que efectivamente Cristo nos traía un nuevo bautismo, el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Porque abrazar la fe es recibir el bautismo. Y así se recibe el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, el de Juan. Dale. Respondieron, el bautismo de Juan. Vamos a ver si Pablo le dijo, pues muy bien, el de Juan era en el río. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Ese era el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces observen que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. También está escrito en Hechos 2:38 y 30 al 39. 38. Se arrepintieron y le dijeron qué tenemos que hacer. Pedro le dijo, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Si por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo, entonces podemos decir que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu. Vamos a escucharlo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No lo saben? ¿No lo saben? ¿Se les olvidó que cuando nosotros fuimos bautizados nos hicimos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿No lo saben? Si hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo, es con una finalidad. Para que ustedes y yo tomemos conciencia que somos templo del Espíritu Santo. Y eso conlleva entonces actuar conforme a lo que somos. Si somos templo vivo del Espíritu Santo, se nos debe notar. Debe notarse. Y vamos a ver qué espera la Sagrada Escritura de nosotros si somos templo vivo del Espíritu Santo. Primero, debemos tomar conciencia que somos templo vivo del Espíritu. Eso, tristemente, no está sucediendo. No somos conscientes de que somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tenemos miedos. Miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a que nos hagan una brujería. Tenemos miedo a que nos vayan mal en tal parte. Miedo a aquello. Miedo a que nos maten. Miedo a que... ¿No sabes que eres templo vivo del Espíritu Santo? ¿Estás convencido? ¿Lo has gustado? ¿Le has sacado
el jugo al ser templo vivo del Espíritu Santo. Se goza de eso, lo disfruta. Para que se dé cuenta que no lo disfrutamos, los satánicos disfrutan otra cosa. Los satánicos le dicen, usted es, ¿cómo es? Lo que le dicen los brujos a la gente, sí, ¿usted es qué? Materia. Yo era para ver quién iba a los brujos. Usted es materia. ¿Qué le está diciendo en castellano? Usted puede ser templo vivo de Satanás. ¿Y cuántos católicos van al brujo y se dejan poseer por Satanás? Bajan los espíritus. ¿El espíritu de qué? De Satanás. Hay espíritus malos y hay espíritus. Nosotros el día del bautismo se nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, el Espíritu de vida, el Espíritu de luz. Somos templo del Espíritu. No tenemos conciencia de eso. Por eso la gente va a los brujos y pasan a ser materia, templo de Satanás. Y a eso sí le sacan provecho. Y eso sí lo gustan. En eso sí creen. ¿Y por qué no cree que dentro de ti está el Espíritu de Dios que habita en ti, que mora en ti, que se te regaló como don, como gracia el día del bautismo? ¿Por qué no lo disfrutas? Y disfrutar de eso conlleva unas consecuencias. Se debe mostrar, como dice el mismo Pablo. Siga. Repítalo y sigue, Luis. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí creo, sí sé. Entonces Pablo pregunta. Que han recibido de Dios y que está en ustedes. Ahora escuche lo que viene. Ya no se pertenecen a sí mismos. ¡Ah, caramba! Entonces ya no nos pertenecemos. Ya comenzamos mal. Sí queremos ser templo vivo del Espíritu Santo, pero queremos pertenecernos a nosotros mismos y hacer lo que a nosotros nos viene. Ese es el problema. Porque si somos templo vivo del Espíritu Santo, hay una consecuencia. Tengo que obedecerle al Espíritu y eso no gusta. No gusta, porque el Espíritu Santo siempre me va a decir cosas buenas. Somos templo vivo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Él nos va a hablar. Él nos va a decir, oye, hoy es domingo y usted no ha ido a misa. Eso nos gusta porque está haciendo frío, porque le llegó la esposa o el amigo o la novia, porque le salió algo, algún compromiso. Epa, usted se va a acostar a dormir y no va a orar. Y usted tiene sueño y está cansado. El Espíritu Santo le va a hablar. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siga. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo tenemos que ofrecérselo para la gloria. Siga. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena. Bueno, ahí ya termina el 6 entonces. Bueno, sigamos ahora con Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. ¿No saben
saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo vuelve a repetir. ¿No lo saben? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿No lo saben? Si lo sabemos, ¿cómo vamos a estar, por ejemplo, en un prostíbulo? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en una cantina tomando miche con los demás? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en la feria de San Sebastián por allá tarde de la noche robando, fumando o prostituyéndome? ¿Cómo? Si soy templo de Dios, ¿cómo se explica que esté yendo a los brujos? ¿Cómo se explica que esté diciendo grosería? ¿Cómo se explica que esté robando? ¿Cómo se explica que sea desobediente? ¿Cómo se explica que... Dale. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Y si lo destruimos con la droga, con el miche, con el cigarro, con el chivo, si lo destruimos con los vicios, si lo destruimos porque nos pasamos trasnochándonos por andar por ahí, los jóvenes ahorita ponen un carro a todo volumen y a tomar miche y pasan la noche ahí como unos bobos perdiendo el tiempo, destruyendo el templo de Dios. Aquellos que se quitan la vida o que buscan quitarle la vida a otro o que maltratan a otro, ¿no sabe que al que usted está maltratando es templo vivo de Dios? Siga. El templo de Dios es sagrado. Es sagrado. El templo de Dios es sagrado. Eso todavía nosotros no estamos convencidos de eso. Se nos olvida que eso es verdad. No creemos que esto es palabra de Dios. Siga. Y ese templo son ustedes. Y ese templo son ustedes. Si creyéramos eso, andaríamos felices y orgullosos. ¿Y por qué está feliz? Porque soy templo vivo del Espíritu Santo. ¿No es un caché? Y Pablo emocionado, ¿se acuerda en Gálatas 2:20? Pablo emocionado decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ah, grosería. Estaba convencido, había dicha, había gozo, se sabía templo del Espíritu. Si somos templo del Espíritu, entonces el Espíritu Santo debe obrar en nosotros. Y nosotros tenemos que dejarle obrar al Espíritu Santo. Se lo explico con ejemplo. Ustedes saben que ahorita en Venezuela tenemos 2 canales. Globovisión y Canal 8. Usted prende para ver las noticias o usted prende uno de esos canales. Si usted quiere ver lo de su comandante, prende Canal 8. Y si usted no quiere, prende el Globovisión. El uno dice una cosa y el otro dice otra. En la vida espiritual es igual. Tenemos 2 canales, el del diablo y el de Dios. Usted enciende su mente y su corazón y usted pone el canal que usted quiera. Si usted comienza a pensar cosas malas, ¿cuál canal está sintonizando? Y ese diablo le va a mandar mensaje, mire, vaya, aproveche la oportunidad que está solo, ya se puede robar.
Vaya, usted puede matar. Mire, esa persona le hizo un daño, vaya, mándelo a matar, porque ahorita está fácil mandarlo a matar, se le paga a alguien y listo. Además, eso es un trabajo que se hace, se paga y ya. El diablo va mandando mensajes. Usted no se deje humillar de nadie, no sea tonto, usted no, su mamá y su papá, no sea tonto, sálgase de la casa, no le siga obedeciendo, esos viejos son anticuados. Sea libre, usted está joven, usted ya está grande, usted puede liberarse, usted puede irse, haga con su cuerpo lo que usted quiera, haga con su vida lo que venga en gana, viva en adulterio, en concubinato, en sinvergüenzura, eso no es ningún problema. Usted sintoniza la emisora que usted quiera y en cada emisora habrá gente que le apoye. En cada canal habrá gente que le apoye. Va a encontrar gente que le apoye. Si usted ve el canal 8, algún día se va a encontrar otro que ve el canal 8 y le va a decir, esto es lo maximito. Esta es la verdad pura. Esta es la máxima felicidad del ser humano. Pero si usted ve otro canal, va a encontrar otro que le dice, nunca habíamos vivido tanto, tan mal. Nunca nos habían humillado, nos habían explotado, nos habían domado como animales, como potros herreros, como ahorita está haciendo el gobierno con los venezolanos. Como si fuéramos animales, domándonos como se doma un caballo. Y mientras más brinque, más palos le da. Porque tienen que estar sometidos a mis órdenes. ¿Ah? Caramba, entonces vamos sintonizando. El canal de Dios nos va a decir las cosas buenas. Vaya al retiro, ore, cambie, esta conducta no es correcta, ese no es tu marido, esa no es tu esposa, no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello. El Espíritu de Dios va hablando. Entonces, ¿cuál canal escuchar? El que usted quiera. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, ¿no sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo? En castellano, ¿por qué escucha otro canal? A ver, siga. ¿O ya terminó? Ya terminó. Vamos a ver qué significa entonces vivir según el Espíritu. Somos templo vivo del Espíritu. ¿Qué significa eso? Vámonos a Romanos capítulo 8, desde el versículo 8 en adelante. Ustedes lo pueden leer en la casa todo el 8, pero aquí lo vamos a resumir. 8 de Romanos. Por eso, los que viven según la carne... Esa es la emisora, el canal aquel, el que le estaba contando. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Si usted agarra ese canal del diablo, no pueden agradar a Dios. Siga. Ustedes ya no están en la carne. Ustedes ya no están en esa sintonía, en la carne. Siga. Sino que viven en el Espíritu. Ese es el otro canal. Según el Espíritu. No tenemos que actuar si vivimos, si somos templo vivo del Espíritu Santo, no debemos actuar según la carne, según nuestro deseo, según nuestros caprichos, según nuestra forma de pensar. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Vuelve a repetirlo, siga. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, no le pertenecería. ¡Ah, caramba! Si no tenemos el Espíritu de Dios, no le pertenecemos. ¿Ahora comprende por qué nos bautizamos? Porque según Gálatas 3:27,
pertenecemos a Cristo por medio del bautismo, que ya lo vimos en el tema. Siga. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, aunque la jale para el monte, ¿cuál es la que jala para el monte? La cabra jale para el monte. Aunque estemos inclinados al pecado, aunque luchemos por ser santos, siempre vamos a tener una debilidad o dos o tres y siempre vamos a fallar aunque queramos buscar la perfección. Entonces el que vive según el Espíritu tiene una alternativa. No se deja atropellar por esa debilidad, por esa fragilidad, por ese pecado, sino a pesar del pecado es capaz de levantarse, es capaz de arrepentirse, es capaz de cambiar y es capaz de decir, sí, fallé, pero Dios me quiere salvar, el Espíritu de Dios me puede levantar, me levanto. Entonces, ¿quién es el santo? No el impecable, porque no existe, solo Dios. ¿Quién es el santo? El que lucha por no pecar, pero se levanta cuando ha pecado. Siga. aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado. En castellano, no se quede mirando al pecado. Es que yo ya no tengo remedio. Es que yo he sido así, no tengo la culpa. Toda la vida he sido un sinvergüenza. Toda la vida he sido un mujeriego. Toda la vida he sido un borracho. Toda la vida he sido... Ya no tengo remedio. Yo soy así, así muero ya. Toda la vida he vivido en concubinato. Toda la vida he vivido en adulterio. Ya yo no tengo remedio. Yo ya soy la oveja negra. Yo ya soy... No, Señor. Si es verdad que ha vivido hasta ahora así, el Espíritu de Dios que recibiste el día del bautismo vive, mora en ti y es capaz de renovarte, transformarte, levantarte, hacerte una persona nueva. ¿Qué te falta? Creerlo, disfrutarlo, gustarlo, decir yo sí puedo, en el nombre del Señor yo puedo. Así como David venció a Goliat, que era más fuerte, que tenía más armas, pero en el nombre del Señor lo venció, tú y yo podemos vencer a ese Goliat. Por muy grande que sea ese pecado, tú y yo podemos vencerlo porque tenemos el Espíritu de Dios y en el nombre del Señor podemos vencer incluso al diablo. ¿Qué estamos esperando? Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, la que tuvo David para vencer a Goliat. Siga leyendo lo que dice la Biblia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Ahí está la conclusión. Si el Espíritu de Cristo, que lo resucitó entre los muertos, está en nosotros, Él nos levantará de cualquier pecado, por muchos años que lleve en Él, por muy grande que sea, aunque esté acostumbrado, Él nos levantará de allí. Sigan. De ese Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos,
no vivamos según la carne, No vivamos según la carne, lo que el mundo nos ofrece, lo que la mente nos dice, lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace. pues no le debemos nada. Pues no le debemos nada. Si viven según la carne, Si vive según la carne, según sus apetencias, sus gusticos, sus gustazos, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. mediante el Espíritu. Obedezcamos la voz del Espíritu. Siga. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, Guía. Entonces el Espíritu Santo nos guía, nos dice, eso no es correcto. Tenemos una conciencia. La voz del Espíritu nos dice, eso está mal. ¿Quién, por ejemplo, puede robar y decir que en su conciencia está tranquilo, que no sabe que eso es robar? ¿Sabe? ¿Usted cree que los políticos que están robando no saben que están haciendo mal? Sí, lo sabe, pero no tienen tiempo para pensar y reflexionar. ¿Usted cree que los asesinos no saben que lo están haciendo mal? Sí saben, pero no tienen tiempo para pensar y reflexionar y no quieren cambiar. Siga. estos son hijos e hijas de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu. Siga. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos No recibieron un espíritu de esclavos. Nosotros no podemos permanecer esclavos en el pecado. No recibimos un espíritu de esclavos. Yo no nací para vivir toda la vida en la esclavitud del pecado. No. Puede ser, hermano, no hay ningún problema que usted vaya por la carretera y se caiga. Eso no es ningún problema. Levántese y siga adelante. ¿Cuál es el problema? Que se caiga y se quede ahí tirado y venga una gandola y lo vuelva a harina. Ese sí es un problema. Siga. sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. Ahí está. El espíritu que usted y yo tenemos nos permite gritar, Abba, Padre. Nos hace sentir hijos. Nos hace sentir amados, elegidos, protegidos, acompañados por nuestro Padre. Siga. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Él. Cuando usted y yo dejamos que nuestro espíritu se una al Espíritu de Dios. Y eso se logra únicamente en la oración. Ahora comprenden por qué el diablo no nos deja orar. ¿Por qué nos da miedo, pereza, sueño y todo eso? Porque no quiere que haya un encuentro de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Para que Él nos anime, para que Él nos ilumine, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude. No quiere eso. Ahora saben qué es la oración, llegar a un encuentro con el Espíritu de Dios. Como cuando el celular se descarga, usted lo conecta y hay un encuentro con la energía y viene a cargar las baterías que estaban descargadas. Eso es la oración, conectarme con el Espíritu de Dios para que Él llene mi vida, para que Él transforme mi vida, me dé nuevas energías, nueva fuerza, para yo poder superar lo que venga. Siga. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra
y la compartiremos con Cristo. En castellano, es la única manera de alcanzar la santidad. Es santidad, hermano. Escuchen, santidad. No busquen ser buenos, busquen ser santos. ¿Y quién es el que santifica? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el santo? El que se llena del Espíritu Santo. Ustedes y yo nos conformamos con ser buenos y no debemos conformarnos con ser buenos. Bueno es un pollo bien arregladito que usted se lo coma. Bueno es un malandro que no pele para el disparo. ¡Pum! ¡Nah, qué bueno! Bueno, hasta los políticos que para esclavizar a un pueblo regala una casa y hacen más bulla que una gallina de esas chiquiticas, de esas chiquiticas, ¿cómo se llama? Bueno, de las chiquiticas esas, suiritas, de las chiquiticas. Y hacen más ruido, un huevito tan chiquitico, y hacen tanto ruido. Y son buenos. Y para mentir, re buenos. Una prostituta que trabaje bien en un prostíbulo, buena trabajadora. Un abogado que saque al culpable por dinero y meta al inocente en la cárcel y gane la pelea, re bueno, pero no santo. No santo. No busquemos ser buenos, busquemos ser santos. ¿Y quién es el santo? El que en la oración tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Se une el Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros. El santo nos santifica. Entonces pasamos a ser santos. Pero si no tenemos el encuentro con el santo de los santos, llegaremos a ser buenos, pero no santos. Y el Señor nos invita a ser santos para poder heredar el reino de los cielos. Y mire lo que dice ahora el versículo, pásenme al versículo, no le toco, versículo 26 del mismo capítulo 8 de Romanos. 26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles, pero el Espíritu viene. ¿No han visto ustedes? Yo lo veía cuando estaba chiquitico a Popeye Marino Soy. Un enclenco ahí. No tenía la televisión, pero papá le regaló le regalaron a papá donde trabajaba a mi hermano una cosa ahí que le daba vueltas así y iba pasando como una película. Y entonces la película era un enclenco ahí que no servía para nada, no tenía fuerza para nada, y agarraba y comía espinacas. Y Popeye Marino Soy, era lo único que yo me aprendí de eso, porque no teníamos, ese era pedacito. Pero uno se emocionaba cuando comía espinaca y uno se imaginaba así, ¡ah! Fuerte. Somos débiles, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Él nos fortalece, Él nos da la fuerza. Somos vencedores. Tenemos toda la capacidad, la fuerza del Dios vivo, del que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Ese Dios está en nosotros. ¿Por qué no se nota? Porque no nos hemos llenado de su Espíritu. Porque no tenemos tiempo para orar, para entrar en sintonía con el Santo de los Santos. Por eso andamos débiles. Somos débiles, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Siga. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Tan débiles que no sabemos ni cómo pedir ni qué pedir. Pues hasta en eso el Espíritu Santo nos ayuda. Ponga cuidado. Pero el Espíritu lo pide por nosotros.
con gemidos inefables. Entonces en castellano significa que en la oración, cuando tienes un encuentro con el Espíritu, no se mate la cabeza pensando qué voy a decir o qué voy a pedir, no sea tontico. El Espíritu Santo obra en nosotros, habla en nosotros con gemidos inefables. En castellano, pare la máquina de producir pensamientos. Ponte simplemente en sintonía con Dios y quédate extasiado, Él conmigo y yo con Él, como el campesino que decía, Él me mira y yo lo miro. O como dos novios que sin palabras se quedan viendo y se les corren la baba. Eso es lo que tenemos que hacer. 1 hora como lo mandó el maestro. ¿No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Es ahí cuando el Espíritu de Dios nos llena y nos da la fuerza que necesitamos. Y lo digo por experiencia. ¿Creen ustedes que estas cosas que Dios ha hecho en mi vida es porque yo sea más que ustedes? No, es porque he creído en la palabra de Dios, es porque le he dedicado tiempo al Espíritu de Dios en sintonía con Él, donde Él me ilumine, donde Él me dé la fuerza, me dé la capacidad para incluso nadar contracorriente y enfrentar a quienes sea, por el poder del Espíritu. ¿Usted cree que es fácil enfrentarse a otra persona sin saber qué me va a preguntar, por dónde me va a atacar, qué me va a decir, y confiar simplemente y decirle, Espíritu Santo, creo que tú puedes, tú vives en mí, tú eres la luz, tú eres la sabiduría plena, ayúdame, confío en ti? ¿Creen que si no fuera así podría hacerlo? Pues se equivocan. ¿Quieren el secreto? Ahí se lo regalo. Conéctense con el Espíritu de Dios. Piérdanle tiempo al Espíritu de Dios. Déjense guiar y fortalecer por el Espíritu de Dios. No le tendrán miedo ni al diablo, ni a la muerte, porque el Espíritu de Dios está contigo. Y dice Jesús, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el Espíritu. Háganlo. Llénense del Espíritu de Dios. Pero para eso debemos tener cuidado, porque la Biblia nos dice cómo no podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo no entristecerlo? Que podemos entristecerlo. Habita en nosotros, pero podemos entristecerlo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ahora comprenderá por qué el Espíritu Santo no obra en nosotros mucho. ¿Por qué no se nos nota que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque comenzando por lo más sencillo, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Que no lo diga yo, que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. La palabra de Dios. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Ese que recibiste el día del bautismo, ese que te puede dar la fuerza y que tú entristeces. Óiganlo, Efesios 4, 29 en adelante. ...29 en adelante. No salga de sus bocas ni una palabra mala. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí en lo más sencillo, no salga de su boca ninguna palabra mala. ¿Por qué? Sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. ¿Qué pasa si digo groserías, palabras malas? Siga. No entristezcan al Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Ahora comprenden por qué no vemos fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque comenzando por lo más sencillo, las palabras, lo entristecemos. ¿Qué será con las obras? Decimos grosería y decimos, eso no es malo porque yo escuché a un cura decir grosería. El hecho de que un cura diga grosería no le da permiso a usted decir grosería. Y ese cura está entristeciendo al Espíritu Santo. Es que yo veo que eso es algo normal, todo el mundo dice grosería.
es porque nadie quiere vivir en sintonía con el Espíritu. Pero dice la Biblia, no entristezcas al Espíritu Santo. Cada vez que dice grosería, no va a entristecer al que usted le mentó la madre. Va a entristecer al Espíritu Santo. Y no eres templo vivo del Espíritu Santo. Ahora comprenden por qué el Espíritu Santo no obra en nosotros como debería ser, porque no le damos permiso, porque lo entristecemos a cada rato con groserías. De cada 100 palabras, 99.9 son groserías. Qué pena, ¿no? Y nos llamamos cristianos. ¿Cómo tratas a tu hijo? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Eres consciente que eres templo vivo del Espíritu Santo? Si quieres un poquito más, no lo vamos a leer ahorita. Pero está en Mateo capítulo 12, versículo del 33 en adelante. Para que nunca más digas groserías. Si quieres tener en la Biblia una cita o dos citas para que nunca digas grosería, para que se enjuague la boca con creolina y más nunca digas grosería, lea Mateo capítulo 12, versículo del 33 en adelante. Y lea esta de Efesios 4, 29. Medítela siempre, no entristezca al Espíritu Santo. No hay necesidad de decir groserías. Es que para que el niño comience a hablar y aprenda a hablar, las palabras más fáciles para pronunciar son las groserías. Desde pequeñito está enseñando al niño a entristecer al Espíritu Santo. Entonces observe, entristecemos al Espíritu Santo de esa manera. Y a veces no sabemos que hay otros espíritus que no es el Espíritu Santo. Ustedes verán cómo hay personas que dicen, es que a mí me dijo el Espíritu. Sí, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo. No hay que ¿cómo es? Se sobreentiende. No hay que sobreentender que es el Espíritu Santo. Usted tiene que asegurarse que es el Espíritu Santo. Porque usted y yo escuchamos que la gente dice, yo tuve una revelación del Espíritu. Si es verdad, tuvo una revelación del Espíritu. Ahora me falta saber qué espíritu. Porque así como existe el Espíritu Santo, existen otros espíritus que también dan revelaciones, que también dan mensajes. ¿Cuál es el Espíritu? Y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Lo dice esa primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Existe el Espíritu Santo? Sí. ¿Nos da mensajes? Sí. ¿Nos ayuda? Sí. Pero también existen otros espíritus y debemos tener cuidado. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. Es que me inspiró el Espíritu que María era una prostituta. ¿Y por qué a Santa Isabel el Espíritu Santo, porque ella estaba llena del Espíritu Santo, le inspiró que era la bendita entre todas las mujeres y ahora usted dice que es una sinvergüenza, una prostituta? ¿Será el mismo Espíritu? ¿Por qué los primeros cristianos decían que María era virgen y que era la madre de Dios y ahora usted, porque tiene una revelación y una inspiración del Espíritu? ¿De qué Espíritu? No sé, pero Juan dice, cuidado, examinen los espíritus. A ver, otra vez, repíteme que me olvidó. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus. Examinen los espíritus. No se fíen de cualquier inspiración. Significa que existe el Espíritu Santo que inspira bien.
Pero hay otros espíritus que lo pueden inspirar a usted mal. No se fíen de la inspiración. Examinen los espíritus. Católico, cuando llega un hermano y le dice, es que a mí me inspiró el Espíritu. No crea de una vez que es el Espíritu Santo. ¡Cuidado! Hagan caso a lo que dice la Biblia. Examinen los espíritus. Siga. Repítalo y sigue. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Ahí. Hay dos clases de espíritus, los que vienen de Dios y los que vienen del diablo. Examinen los espíritus. Hermanos queridos, ustedes escuchan entonces los errores de tanta gente que inspirados por el Espíritu, que no es el de Dios, vienen y enseñan barbaridades. Los testigos de Jehová, inspirados por el Espíritu, dicen que Jesús no es Dios. ¿Cuál espíritu lo inspiró? Dicen que la hostia es Satanás. ¿Cuál espíritu lo inspiró? Que el Papa es la bestia, que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Qué espíritu le inspiró? Ojo, Pablo también lo dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Si hay inspiraciones del Espíritu, y no crean que es precisamente el Espíritu Santo, escuchemos como lo dice Pablo y nos advierte. El Espíritu. 1 de Timoteo 4:1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente. Sí es el Espíritu Santo, porque está hablando Pablo y dice, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Qué nos dice claramente el Espíritu Santo? Que en los últimos tiempos. Y estamos en ellos en los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe. Oigan, renegarán significa que antes confesaban nuestra propia fe y ahora se salieron. Reniegan significa, dicen, cuando yo era católico, eso se llama renegar. Dicen, cuando yo era católico, eso se llama renegar. Eso ya lo dijo el Espíritu Santo. Siga. Para seguir espíritus. ¿Se da cuenta? ¿Por qué reniegan? Porque están inspirados por espíritus. Sí, es el Espíritu que les inspiró, pero no el de Dios. Espíritus seductores. De modo que el espíritu seductor trabaja con inspiración para que la gente se aparte de la doctrina de Cristo, para que la gente reniegue de la fe. Esa es la inspiración de Satanás, espíritus del mal. Nadie puede decir, el Espíritu me reveló que funde otra iglesia, porque ya Cristo fundó la de él. Ese no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu de Satanás. Nadie puede decir, el Espíritu me dijo que no me confesara. El Espíritu me dijo que. No, hermanos, no. Examinen los espíritus para saber cuál espíritu viene de Dios. Y ustedes y yo tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo. Pero también tenemos el peligro de poder escuchar otros espíritus. Y por eso nos tenemos que aferrar a la oración y a la palabra de Dios para mantenernos en el camino, ni a derecha ni a izquierda. Mantenernos firmes en el camino de Dios. Hermanos queridos, tomemos conciencia del regalo que hemos recibido. Tengamos conciencia. Disfrutemos de esos regalos del Espíritu. Dones del Espíritu. Vivamos los dones del Espíritu. Disfrutemos de ellos. Ustedes saben, y con esto termino. Ajá.
Ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Eso está en qué? Gálatas 5, del 19 en adelante. Con esto terminamos. Dale, ahí ponen los dos, ahí están los dos, según la carne y según, vamos a verlo. Gálatas 5, 19 en adelante. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Primero, lo de un canal. Es fácil reconocerlo. ¿Qué viene de ese canal? Fornicación. Fornicación. Significa novios con derecho, amigos con derecho, concubinato, casados solamente por lo civil, fornicación. Es decir, sexo sin ser casado. Siga. Impurezas y desvergüenzas. Impurezas y desvergüenzas. Desvergüenza significa cosa que la gente ya como que perdió la vergüenza y debería darle pena. Dale. Culto de los ídolos y hechicería. Tener otros dioses, tener hechicería, ir a los brujos, al tabaco, a las cartas. ¿Chica? Odios. Odio. El que tiene odio no tiene el Espíritu de Dios. Ira y violencias. Ira, Violencias. dijo. Celos. No. A ver, vamos en sintonía. Otra vez, léalo, otra vez. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia. Ira y violencia, iracundo. El Espíritu de Dios no lleva la ira. Violencia. El Espíritu de Dios no lleva la violencia. Siga. Celos. El que tiene el Espíritu de Dios no anda celando al marido, a la mujer, al otro y al otro. Sabe que Dios está arriba y para abajo mira. Siga. Furores. Es que a mí me da una rabia. Siga. Ambiciones como las que vemos en el plano de nuestra patria. Por ambición quieren agarrarse todo el dinero y dejarnos a nosotros pobres. Siga. Divisiones por política, divisiones por sectas. Siga. Sectarismo, aquí está. Las sectas no vienen del Espíritu de Dios. Las sectas no vienen del Espíritu de Dios. No me diga que el Espíritu Santo va a inspirar a unos que Jesús es Dios y a otros que no. A uno que la Trinidad es el diablo y a otro que la Trinidad es Dios. No, el mismo Espíritu no va a inspirar eso. No digan mentiras. Sectarismo no viene de Dios. Eso viene de los espíritus de los demonios. Siga. Y envidias. Borracheras. A caramba, se metieron hasta con los borrachos. No crea que eso es normal. Que yo me emborracho de vez en cuando. Siga. Orgías y cosas semejantes. Orgía, eso que hacen los niños, las niñas en las pijamadas. Se intercambian de novios, de novias. Tanto hombres como mujeres. Y le dicen a la mamá, vamos a una pijamada. Y la mamá piensa que andan estudiando la Biblia. Y anda los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y después se cambian. Siga.
Les he dicho y se los repito. ¿Se lo repito? Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fuera, y fuera. No entrarán en el reino de Dios. Siga. En cambio, A ustedes que viven según el Espíritu o que deberían vivir según el Espíritu, vamos a anotarlo, los frutos. Dale. el fruto del Espíritu es caridad. Vamos a ver si usted tiene caridad. A ver, ayúdeme a pensar. ¿Usted ayuda a los pobres? Padre, la situación está muy brava. Está bien. Usted no tiene el Espíritu de Dios. ¿Tiene caridad? Listo. ¿Sí o no? No saque excusa. Caridad. Caridad con los demás, con los necesitados. No por interés como lo hacen los del gobierno, que ayudan a un pobre para que le den votos, para poder explotar a la humanidad, para mantenerse ahí en el poder, para decir que son buenos. No, así no. La caridad de Cristo. Y caridad no con lo que se roban. ¿Se acuerda? Cristo le dijo al rico: vende lo suyo de usted y dáselo a los pobres. Ayude a los pobres con la plata suya de usted. ¿Y qué dicen los políticos? Vamos a robar para ayudar a los pobres, pero de nosotros no lo tocamos. El evangelio es distinto a la política. Siga. Alegría. Un santo triste es un triste santo. Odio a los cristianos, no porque sean cristianos, sino porque se llaman cristianos y no lo son. Porque deberían tener cara de más redimido, le decía un ateo. Siga. Paz. 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 ¿Qué cuento de paz? ¿Cuántos católicos, cuántos cristianos andan con estrés, con E4 y con E5? Crisis de nervios, crisis de no sé qué, no tienen paz. ¿Por qué? Están descargados, no tienen tiempo para orar. Listo. Siga. Comprensión de los demás. Comprenden a los demás, no busca. Mire, el que tiene el Espíritu de Dios comprende a los demás. El que no tiene el Espíritu Santo busca que los demás lo comprendan. Es que mi mamá no me comprende. Mijita, usted no tiene el Espíritu Santo. Es que mi mamá, yo tengo que comprender a mi mamá. Usted sí tiene el Espíritu Santo. Es que mi marido no me comprende. Usted no tiene el Espíritu Santo. Es que pobrecito falló y bueno, yo le voy a dar una oportunidad a ver si cambia. Usted sí tiene el Espíritu Santo. Dale. Generosidad. Generosidad. Cuando usted ayuda a uno de esos mendigos que llegan a pedirle algo, ¿cuánto da? Cuando usted va a la misa y da una ofrenda, ¿cuánto da? Siga. Bondad. Bondad. Siga. Fidelidad. Fidelidad a la palabra dada, al compromiso, a la familia. Fidelidad al matrimonio, fidelidad. Siga. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Se da cuenta que del Espíritu Santo viene la mansedumbre? Ser mansos. ¿Sabe qué dice el diablo? Sí, hay que ser manso, pero no menso. Palabra de Satanás. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Los envío como ovejas. ¿Usted qué elige ser? ¿El lobo o la oveja? Pues aguante, mija. Aguante, mijo. Siga. Y dominio de sí mismo. Y dominio de sí mismo.
Considero hombre pleno, decía alguien, yo no sé quién porque yo no estaba cuando eso. Considero hombre pleno aquel que en todo y sobre todo controla su primera reacción. Dominio de sí mismo es el que se controla en la primera reacción. Me mentaron la madre. El que sea capaz de controlarse en ese momento es hombre pleno. En un semáforo, el otro se comió el semáforo y no se controla, no le dice nada, es hombre pleno, tiene el Espíritu de Dios. El que no reacciona, se dio cuenta que la hija le salió preñada. Si controla eso, tiene el Espíritu de Dios. Que la mujer me fue infiel. Si controla eso, tiene el Espíritu de Dios. Que el marido me fue infiel. Si controla eso, tiene el Espíritu de Dios. Que me pasó tal cosa, me insultaron, me dijeron hasta qué mal me iba a morir. Si controla eso, tiene el Espíritu. Dominio de sí mismo. En castellano, usted no se pone bravo cuando alguien quiera que usted se ponga bravo. Usted se pone bravo cuando usted quiere y punto. No como nosotros. El día en que yo quiera hacer que uno de ustedes se ponga bravo, le digo a uy, usted es medio bizcocho, usted es medio no sé qué, y ya se puso bravo conmigo. Y no voy a misa porque ese cura me cae gordito. Ya lo logré. Nos ponemos bravos por falta de la acción del Espíritu. ¿Y terminó ahí o quedó otra? Estas son las cosas que no condena ninguna ley. Vivir según el Espíritu. Hermanos queridos, simplemente he tratado de hacer lo que hizo San Juan. Exponer cuál es la vida del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos sido sumergidos en el Espíritu de Dios. Que se nos note. Que actúe el Espíritu de Dios. Démosle el volante al Espíritu de Dios. Démoslo. No hagamos como mi hermano. Mi hermano cuando estaba chiquitico nos fuimos a pescar y agarró una guabina y dijo: voy a sacarme un bagre grande. Estábamos pequeños. ¿Qué íbamos a poder nosotros con un bagre grande? Y tiró al suelo una guabina viva por maldad, porque yo sufría cuando él agarraba los pescaditos vivos y le metía el anzuelo. Yo le decía, hay que matarlos primero. Y él no, por maldad agarró una guabina así, le metió y ¡pum! Le tiró. Y brincó un bagre de los grandes y lo agarró. Y el chamo le puso la cintura y el bagre se lo llevó a rastra. Y cuando se lo llevó a rastra, gritaba a uno que estaba más grande que nosotros, ya más hombre que nosotros, le gritaba: Ricardito, ayúdame, Ricardito, ayúdame, Ricardito. Y venía Ricardo corriendo, y cuando ya Ricardo le iba a agarrar el nailo, el bagre descansaba un poquito. Y decía: no, déjemelo a mí. Y cuando el bagre pegaba la estampilla: Ricardito, ayúdame, Ricardito. Y a lo que el bagre: no, déjemelo a mí. Y cuando el bagre dio la otra estampida, se lo llevó el nylon y el chamo no pudo resistir y lo soltó y se fue. Se fue y perdió el bagre. Así también nosotros decimos: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Y le dice el Espíritu Santo: aquí estoy, voy a tomar la dirección de... No, ya, espere un momentico que todavía me falta hacer esto, todavía me falta hacer aquello. Le ponemos condiciones al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no esté en nosotros, sí está en nosotros, pero no lo dejamos actuar, no le damos el volante de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, y por eso nos estrellamos. Démosle el volante, la dirección del Espíritu Santo y verá